El aire era denso, pesado con el olor metálico de la sangre. La atmósfera era sofocante, como si el mismo aire estuviera impregnado de una historia oscura y violenta. La oscuridad se aferraba a cada rincón de la habitación, envolviendo todo en un manto de misterio y terror. Una manta sofocante que amortiguaba todo sonido excepto el frenético pum-pum de un corazón acelerado. El latido resonaba en la habitación, amplificando la sensación de pavor. Una sola vela parpadeante proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes mugrientas, creando figuras que parecían cobrar vida propia en la penumbra, revelando un mensaje garabateado en una sustancia mucho más siniestra que la tinta. La sangre, aún fresca, goteaba lentamente, añadiendo un toque macabro a la escena. No están exentos de las consecuencias. Las palabras parecían gritar desde la pared, una advertencia clara y aterradora. Proclamaba en carmesí, cada letra un grotesco testimonio de violencia. La escritura era errática, casi frenética, la obra de una mente al borde de la locura. Cada trazo parecía contar una historia de desesperación y furia contenida, la obra de una mente al borde de la locura. Debajo del mensaje, un dibujo tosco representaba un rostro, una parodia grotesca de un semblante humano. Dos ojos miraban fijamente, abiertos y sin parpadear, como si observaran cada movimiento en la habitación, las pupilas meras punzadas de negro obsidiana. Una sonrisa grotesca y tallada se extendía de oreja a oreja, los labios retraídos en una horrible burla de una sonrisa. La imagen parecía retorcerse a la luz vacilante de las velas, una promesa de violencia y desesperación. Esta era la tarjeta de presentación de Jeff el asesino. La vela chisporroteó, enviando una nueva ola de sombras danzando por la habitación. El aire se volvió más frío, como si una presencia invisible hubiera entrado en el espacio. En algún lugar de la oscuridad, una tabla del suelo crujió. El olor a sangre se intensificó, una promesa y una amenaza. Él venía. La habitación parecía contener la respiración, esperando el inevitable desenlace. Esta era la tarjeta de presentación de Jeff el asesino. La vela chisporroteó, enviando una nueva ola de sombras danzando por la habitación. El aire se volvió más frío, como si una presencia invisible hubiera entrado en el espacio. En algún lugar de la oscuridad, una tabla del suelo crujió. El olor a sangre se intensificó, una promesa y una amenaza. Él venía. La opulencia goteaba de cada centímetro de la mansión. Un monumento a la riqueza, construido sobre una base de codicia y corrupción. Arturo Sterling, director ejecutivo de Sterling Enterprises, examinó sus dominios con una sonrisa satisfecha. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, ya fuera mediante astutos negocios o medios más inescrupulosos. Esta noche, sin embargo, un temblor de inquietud le recorrió la espalda. Las luces parpadeantes, que atribuyó a un generador defectuoso, hicieron poco para calmar sus nervios. Solo es el viento, murmuró, forzando una risa que sonó hueca incluso para sus propios oídos. Pero en el fondo, un miedo primitivo comenzó a agitarse. El sonido de arañazos volvió, más insistente esta vez. Fue seguido por un susurro suave, casi inaudible. ¡Arturo! Se congeló. Cada músculo de su cuerpo se bloqueó en su lugar. Esa voz estaba cerca, demasiado cerca. Se dio la vuelta. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guerra. De pie en la puerta, bañado por la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana, había una figura. Su rostro, una máscara fantasmal de locura, estaba dividido por una sonrisa increíblemente ancha. La luz de la luna brillaba sobre algo en su mano, algo afilado y mortal. ¿De verdad creíste que podías esconderte? Nadie está exento de las consecuencias. El juez Guillermo Hawthorne, un hombre que se creía intocable, estaba sentado solo en su estudio. La penumbra de la habitación parecía reflejar la oscuridad de su alma, un alma que había vendido por poder y riqueza. Su mansión, testimonio de años de tratos secretos y perversiones de la justicia, estaba en silencio, salvo por el tic-tac rítmico del reloj de pie en el pasillo. Cada segundo que pasaba parecía un recordatorio de los momentos robados a aquellos que habían buscado justicia en vano. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso, saboreando el ardor del whisky caro mientras revisaba los expedientes esparcidos sobre su escritorio. Expedientes que contenían los secretos más oscuros de su carrera, cada uno un testimonio de su corrupción.
Una repentina ráfaga de viento sacudió las ventanas, distrayéndolo momentáneamente. El sonido era como un susurro de advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Frunció el ceño, mirando las ventanas bien cerradas. No había razón para que el viento entrara, y sin embargo, ahí estaba, como si la misma casa respirara en su contra. Extraño. El viento parecía venir del interior de la habitación, una corriente fría que traía consigo el leve olor a lejía y algo más. Metálico, empalagoso. Era un olor que no podía ignorar, un olor que le recordaba a la sangre. Se giró, su mirada recorriendo la habitación. Su sangre se heló. La sensación de ser observado era inconfundible, y el miedo comenzó a apoderarse de él. Allí, sentado en el alféizar de la ventana como si hubiera estado allí todo el tiempo, había una figura. Una presencia que parecía surgir de las sombras mismas, como un espectro de sus propios pecados. La luz de la luna iluminaba un rostro congelado en una sonrisa perpetua, los ojos dos pozos negros de locura. Era una visión que parecía sacada de sus peores pesadillas. Una mano enguantada hacía girar ociosamente un cuchillo de caza. La hoja pulida reflejaba la luz de la luna como un faro de muerte. Cada giro del cuchillo parecía marcar el ritmo de su destino inminente. ¿Reconoces esto? La voz era fría, carente de emoción, pero cargada de una amenaza implícita. La figura dijo con voz áspera, sosteniendo un archivo familiar. Un archivo que contenía más que papeles. Contenía la verdad de sus crímenes. Era el caso de un niño, un caso que Hawthorne había desestimado, con los bolsillos llenos del dinero sucio del perpetrador. Un caso que había sellado su destino. La justicia es ciega, pero aún puede oír los latidos de tu corazón. Cada latido era un tamborileo de su culpabilidad. Hawthorne tropezó hacia atrás. El miedo finalmente penetró su fachada de compostura cuidadosamente construida. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Abrió la boca para hablar, para suplicar. Pero las palabras murieron en su garganta cuando la figura se abalanzó, el cuchillo de caza brillando a la luz de la luna. El final había llegado. La justicia, al parecer, había venido a cobrar su deuda. Una deuda que no podía ser pagada con dinero, sino con sangre. Las luces de la ciudad brillaban fuera de la ventana de su oficina, un tapiz brillante de ambición y corrupción. La noche estaba en su apogeo, y la ciudad nunca dormía, siempre en movimiento, siempre despierta. Desde su oficina en el piso más alto, el senador Miguel Reynolds podía ver todo, o al menos eso creía. El senador Miguel Reynolds, un hombre que se había abierto camino hasta la cima a través de una potente mezcla de carisma y crueldad, admiraba la vista con una sonrisa satisfecha. Su oficina era un reflejo de su éxito, decorada con los trofeos de sus victorias políticas y personales. Su campaña de reelección iba incluso mejor de lo esperado, sus bolsillos rebosantes de donaciones de quienes buscaban comprar su influencia. Cada cheque, cada contribución, era un recordatorio de su poder y control sobre la maquinaria política. El sonido estridente del teléfono rompió el silencio, haciéndolo estremecer. No esperaba llamadas a esta hora, y menos aún en su línea privada. Miró el reloj, pasada la medianoche. La hora de las sombras, cuando los secretos más oscuros salen a la luz. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? La pregunta resonaba en su mente, mientras se acercaba al teléfono, su mano temblando ligeramente. Levantó el auricular. Una sensación de presentimiento se instaló en sus entrañas. Algo no estaba bien, lo sentía en el aire, en el tono de la noche. Senador Reynolds, ¿tiene un momento para hablar sobre las promesas de su campaña? La voz al otro lado era fría, calculadora y cargada de una amenaza velada. Reynolds frunció el ceño. Un temblor de inquietud le recorrió la espalda. No reconocía la voz, pero la urgencia en ella era inconfundible. La voz le provocó un escalofrío, una voz que parecía emanar de sus peores pesadillas. Era como si alguien hubiera dado vida a sus miedos más profundos. ¿Quién habla?, preguntó tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Digamos que soy un ciudadano preocupado y estoy aquí para asegurarme de que cumpla sus promesas. La voz se distorsionó ligeramente, añadiendo una capa de misterio y amenaza. La línea se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando la habitación con una sensación de desasosiego. Reynolds colgó el teléfono de golpe. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Intentó calmarse, pero la adrenalina corría por sus venas. Trató de descartarlo como una broma, pero la voz
Esa voz persistía, resonando en el silencio de su oficina. Era como un eco que no podía ignorar. Caminó hacia la ventana, su mirada recorriendo el paisaje urbano, buscando... no sabía qué. Algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre la llamada. Una señal, una amenaza, cualquier cosa que pudiera explicar el frío terror que se apoderaba de su corazón. La encontró. Allí, en la penumbra, algo se movía. De pie al otro lado de la calle, bañado por las sombras de un edificio cercano, había una figura, inmóvil, observando. Incluso desde esta distancia, podía distinguir la sonrisa grotesca, los ojos salvajes y fijos. Era una visión sacada de una pesadilla. La figura levantó una mano, un saludo lento y deliberado, que envió una oleada de miedo primitivo por las venas del senador. Estaba siendo observado. Casado. Y en ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma.